Hola, buenos días a todos. Bueno, mirad, vamos a empezar el tema siguiente, el tema 11 de funciones, que será el penúltimo ya del curso. Ya con estos dos terminamos el curso, el trimestre del curso, el tema 11 y el tema 12. Y son los dos de funciones. Los dos temas son de funciones. El primero es de conceptos generales, de funciones y tal, y ya el segundo de ya unas funciones en concreto, ¿vale? Entonces, el tema se llama tema 11 funciones y la primera pregunta es ¿qué es una función? Y yo le he añadido conceptos generales. Bueno, una aclaración. No tengo que deciros que, por supuesto, yo el tema tal y como lo voy a dar no se parece a como viene en el libro. Algunas cosas sí, pero otras no. ¿Vale? Así que, como siempre, haced caso de aquí, tomad los apuntes de aquí y los ejercicios seguramente sí. Algunos los pondré en el libro, otros probablemente no. ¿Vale? Bueno, pues empezamos con esto de aquí. Os voy a enseñar, aunque no sepáis lo que es una función, pero voy a echar mano de vuestra intuición. Yo sé que alguna cosa habéis visto en física y química, tengo entendido, pero de todas maneras, como seguramente no os acordaréis del año pasado, vamos a empezar con el ejemplo, no exactamente de una función, o sí de una función, pero en concreto de la gráfica de una función. ¿Vale? Vamos a empezar por una gráfica. Bien, aquí tenéis lo que se llama la gráfica de una función. Quiero que la veáis detenidamente. ¿Vale? Aquí estáis viendo unas líneas, unas flechas incluso, unos números, unas rayas por aquí. Aquí he puesto yo unas palabrejas. Estas palabras evidentemente son de lo que vamos a hablar y quiero que vayáis apuntándolas para que sepáis de lo que vamos a hablar en cada momento, ¿vale? Bien, vamos a ver. Seguramente si os pongo esto, pues no sabéis de qué estamos hablando. Probablemente no. Pero os voy a dar una pista a ver si sabéis deducirlo por vosotros mismos. Esto de aquí abajo es tiempo en días. 10 días, 20 días, 30 días, etcétera, etcétera, 80 días. ¿Nada? ¿No os da una pista? Y si os pongo aquí arriba este 150, 100, 200, etcétera, etcétera, si os pongo que esto es número de contagiados, amigo, ahora ya sí, ¿no? Seguramente alguno ya lo habría sacado de antes. Efectivamente, esta gráfica que tenéis aquí es una gráfica aproximada de cómo ha ido evolucionando el número de contagiados por el coronavirus en Almería. En Almería. ¿Desde cuándo? Desde que se detectó el primer caso, que fue el 28 de febrero, el Día de Andalucía. Ahí se detectó el primer caso de coronavirus en Almería. A partir de ahí empieza a contar esto de aquí. Entonces, si os dais cuenta, esta gráfica lo que está relacionando en dos cosas. Está relacionando el tiempo en días con el número de contagiados. Y eso lo hace a través de una línea. Esa línea está formada por puntos. Cada punto de esa gráfica me da dos informaciones. Fijaros, cada punto de esa gráfica, como por ejemplo este punto de aquí. Este punto de aquí vamos a suponer que es el 30, no lo sé, ¿vale? 30-160, por decirlo algo, ¿vale? A ver, esta gráfica es bastante aproximada. No son datos del todo exactos, ¿vale? Porque lo he sacado de una página que yo lo he intentado trasladar como he podido, pero para que hagáis una idea. Para lo que nos sirve, es válido. Bien, cada punto de esta gráfica, como digo, cada punto de la gráfica me da dos informaciones. Una en la línea de abajo y otra en la línea de la izquierda. Lo que se llaman los dos ejes. A esta línea de aquí abajo se le llama eje horizontal, a esta línea de aquí abajo, y a esta línea de aquí arriba se le llama eje vertical. ¿Vale? Eje horizontal y eje vertical, ¿vale? No perdéis de vista. Bien, entonces, cada punto de la gráfica, como digo, está relacionando, nos está dando dos informaciones. Una en el eje horizontal y otra en el eje vertical. En el eje horizontal me dice los días y en el eje vertical me está diciendo el número de contagiados. Eso se pone de esta manera. Eso se pone, ese punto se pone, las dos informaciones se ponen entre paréntesis y separadas por una coma. Y esto se pone, primero se pone la de abajo, vamos a suponer que es 160, ¿vale? Y después se pone la otra, 30-160. Eso quiere decir que el día 30 había 160 contagiados. Si buscáis otro punto cualquiera, me da igual, por ejemplo yo que sé, 55. Pues 55 resulta que
Pues mira, esto sería el punto 55 y este número de aquí vamos a suponer que sería 270 aproximadamente. 270. Eso querría decir que el día 55 había 270 contagiados. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una función? Una función es la relación que existe entre dos magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud era cualquier cosa que nosotros podamos medir con números. Eso es una magnitud. El espacio, el tiempo, la velocidad, el índice el índice de alcoholemia, la cantidad de glóbulos rojos que tengas, el número de contagiados, el número del pie, me da igual, la altura, el peso, cualquier cosa que se pueda expresar con un número, eso es una magnitud, ¿vale? Pues entonces, cuando relacionamos dos magnitudes, entonces estamos haciendo lo que se llama una función. Una función es una relación entre dos magnitudes, ¿vale? Esa es la idea clara. ¿Qué es una función? Una función es la relación que hay entre dos magnitudes. Y esa relación, por ejemplo, pues esta es una manera de plasmarla gráficamente. Entonces, aquí tenéis, ¿qué magnitud tenemos aquí? El tiempo en días. El tiempo transcurrido en días desde el primer caso. El primer caso, esto sería el 0, puesto el número, esto sería el 0. El día 0 en nuestro caso sería cuando se detectó el primer caso, el 28 de febrero, como digo. Y a partir de ahí, pues los días que han transcurrido. ¿Vale? Entonces, la magnitud aquí sería el número de días transcurridos y aquí la magnitud sería el número de contagiados. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos claro lo que son los ejes. Los ejes son eje horizontal y eje vertical. Bueno, pues a los numeritos que aparecen en cada eje también se les da un nombre. En concreto, los nombres son, a los numeritos que aparecen aquí, estos números, se le llama dominio. Es decir, a ese trozo del eje horizontal se le llama dominio. En este caso, desde 0 hasta 80. Vamos a suponer que acabara en 80. Ese sería el dominio, de 0 a 80. ¿Vale? Y a los números que aparecen en el eje vertical también recibe un nombre. Ese nombre que reciben estos números es el de recorrido. El recorrido es los números que aparecen en el eje vertical, es decir, el trozo de eje de estos números de aquí, ¿vale? Eso sería el recorrido. Dominio, eje horizontal, recorrido, eje vertical. Y bien, por último, voy a deciros lo que son las imágenes. Las imágenes en funciones no es la gráfica que tenéis puesta aquí. Las imágenes son, de los dos numeritos que aparecen en cada punto, el segundo número. El segundo número se le llama imagen. Es decir, a este número de aquí, este 160, sería la imagen del 30. A este número de aquí, 270, sería la imagen del 55. El 270, ¿vale? Si cogemos otro número cualquiera, pues a este primer número se le suele llamar original. ¿Vale? El original y su imagen. Pero vamos, en algunos sitios se llama antiimagen, lo cual es un poquito raro. Pero bueno, sobre todo lo más importante es que sepáis que el segundo número es la imagen. Por supuesto, no tengo que deciros que las imágenes son las que están en el recorrido. ¿Vale? Las imágenes, si os dais cuenta, el segundo número, las imágenes son las que están en el recorrido. ¿De acuerdo? Bueno, con esto más o menos sabéis. El dominio de una función se suele representar con D o M y el recorrido, precisamente porque está formado por las imágenes, se suele representar con IM, de imagen. ¿De acuerdo? Bien, no hay mucho más. Solamente deciros, ya como curiosidad, pues algunas cosas de esta función que no he dicho. ¿Qué pintan ahí las flechitas? Hombre, las flechitas son, tratándose del caso en el que estamos, las flechitas son tres momentos importantes en la gráfica y en la evolución del coronavirus en Almería. Este primer punto es el momento en el que el Estado decretó el estado de alarma. El gobierno, perdón, decretó el estado de alarma. Es decir, aquel anuncio que hizo el presidente del gobierno en un fin de semana, creo que era un sábado,
para decir que, bueno, que a partir del lunes que se decretaba el estado de alarma, que ya todo el mundo encerrado en su casa, que no se podía salir a la calle, en fin, todo aquello, cuando empezó el confinamiento realmente, ¿vale? Este es el estado de alarma, que fue más o menos, en este día, fue más o menos a los 13 o 14 días de darse el primer caso. Creo que fue el 14 de marzo o una cosa así, creo recordar. Ahí es cuando se decreta el estado de alarma. A partir de ahí empezaron a subir el número de contagiados. Claro, vosotros diréis, ¿cómo es que subía el número de contagiados? Pues muy fácil, porque estos contagiados de aquí ya estaban contagiados de antes. Lo que pasa es que empezaron a dar los síntomas después, pero ya se habían contagiado antes. ¿De acuerdo? Entonces, siguieron aumentando. Más o menos el pico, es decir, cuando más afectados, cuando más contagiados tuvimos aquí en Almería, fue más o menos en el día 40 y tanto, no me acuerdo exactamente cuánto, que llegamos aproximadamente a 300, ¿vale? 40 y tanto, el día 40 y tanto. Ahí llegamos a unos 300 contagiados. A partir de ahí empezó a decrecer. ¿Por qué empezó a decrecer? Pues porque ya no se producían contagios porque estábamos en nuestra casa. Estábamos encerrados, sabéis que este virus se contagia mucho por contacto, y entonces ya no tenéis contacto uno sobre otro ni tenéis cercanía, pues evidentemente el número de contagiados fue disminuyendo. Cuando va disminuyendo, ¿qué ocurre? Porque entonces ya se permite un poquito más de libertad, ya digamos está la cosa controlada. Y entonces entramos en el proceso de las fases. Fase 0, fase 1, fase 2, que es la que entramos el lunes, fase 3, etcétera, etcétera. Este momento de aquí, que he señalado aquí, es la fase 0. Y unos días después seguía bajando el número de contagiados y entonces por eso Almería pudo entrar en la fase 1. La fase 1 sería este punto de aquí y la fase 0 este de aquí. Hemos seguido bajando, por eso la fase 2 más o menos seguramente estará por aquí. No tengo los datos, por eso no quiero arriesgarme, pero más o menos debemos estar por aquí, por el día, pues estamos a 20, sí, 60, 80, sí, aproximadamente 23, estaremos ahora mismo en el día 84, 85, o por ahí aproximadamente, ¿vale? Entonces ya por eso entramos en la fase 2. Las fases son dependiendo de cómo evolucione la enfermedad en la provincia, ¿vale? En fin, ese es el criterio que se supone que se tiene para esto, que con eso también hay sus polémicas, pero en fin, no nos vamos a meter en eso. Bien, bueno, en resumida cuenta, ¿qué es lo que quiero que entendáis de aquí? Lo que es una función. Una función es la relación que hay entre dos magnitudes, ¿vale? Y de momento lo hemos visto con forma de gráfica. ¿Se pueden expresar las funciones de otra forma? Sí, aunque realmente la gráfica es la más llamativa, es como más se ve. Ahora en el siguiente ejemplo que os voy a poner, vamos a ver otra gráfica completamente distinta, donde podemos ver la función, pero desde otro punto de vista. No solamente desde el punto de vista gráfico, sino desde otro punto de vista, ¿vale? Venga, hasta ahora chicos.